Me estoy mudando, lo siento, por eso estoy dejando el canal ahí en stand-by. Este video lo tenía planeado para cerrar hace más o menos como un mes, como para fines de marzo, pero al final no se logró, así que lo dejo incompleto para que al menos sepan de qué rayos pensaba sacar o hablar por último. Estaba ordenando algunos archivos cuando me he encontrado con la carpeta de proyectos de 2018, donde estaba, por ejemplo, en Mobilis con Jessica Tantalián. Y justo Carlota Pereira de ACIPER nos invitó para un evento, el tercer foro nacional de ACIPER. Me dijo si teníamos algún tema que nos gustaría tratar. Así que dije, bueno, hace poco hemos tenido varios eventos, ¿qué cosa puedo decir que no hayan dicho los especialistas ya? O que no hayan comentado otros grupos en los demás eventos. Entonces dije, bueno, he estado leyendo algunos libros, he estado viendo algunas cosas que pasan en el exterior, en el extranjero. ¿Por qué no mencionarlo, lo que me parece que está más cercano a que pueda pasarnos? Y creo que hay varios temas que todavía pues son importantes a tratar porque no se han tratado y siguen estando todavía por debatirse porque realmente no se ha dado el momento ni el tiempo para hacerlo. Esto fue en 2018, imagínense. Así que lo llamé La Bici que de nuevo, sin nombre porque me parece muy pretencioso cuando a veces se ponen, no sé, su cargo, su título, su experiencia y cuentan su currículum y al final la mitad de la exposición es más como un llámenme a mí porque soy un especialista, ¿no? Así que quería sacar el tema de que sí, pues es desafiante tocar temas nuevos cuando ya llevamos tiempo en la comunidad hablando de bastantes temas que desafortunadamente se siguen tratando porque parece que no pasamos de lo básico. No basta con sacar siempre estos temas o intentarle dar vuelta a lo mismo con otro ángulo, tienes que ir más allá. Pues el tema del transporte público. Se estaba viendo este tema como un desafío, algo nuevo. En Arequipa recién iban a haber líneas. Nosotros también estábamos a punto de comenzar el tema de ATU y los corredores. Parece que fuera algo reciente porque casi todos los años tenemos el mismo tema de que de repente perdemos el corredor este año, de repente perdemos más de un corredor este año, el transporte público, tenemos problemas para avanzar la línea 2 del metro, nunca va a terminar, ya. Pues sí, es algo que parece que no avanzamos mucho. Así que me fui con algo diferente, el arte. Uno de los primeros desafíos que tenemos como ciclistas es evitar que todo lo relacionado a la bicicleta se vea superficial o como una pérdida tonta de dinero. Sucede que en California, Estados Unidos, existe un obelisco de bicicletas, Cyclisk del 2010. Estas 340 bicicletas y triciclos fueron donados para la escultura, pero ya estaban dañados, en mal estado, rotos o en desuso. Sin importar cuán ingenioso o atractivo sea el arte, a veces ese tipo de intervenciones lo hacen ver tonto y sirve de burla para hacernos parecer algo fanáticos, como religiosos o como los fans del fútbol. En Lima existe ya algo similar y ponía, por ejemplo, el caso de la escultura de Pasaje Porta, que está por Shell. Pero eso me llevó a mí a ver un tema de un grupo en España que hizo un mapa con esculturas a nivel internacional. Y al final terminamos viendo que había más de una escultura, más de un tema, que sí, o sea, queda bien, es temático y todo, pero tú dices, ya, pero ¿y cuánto costó? ¿Y no hubiera sido mejor invertir ese dinero en más infraestructura ciclista? Y sí, es verdad. Hay, creo que otras formas mejores de repente de hacer conciencia o de hablar de la bicicleta a través del arte. Y por eso elegí estas imágenes, fotos que me pasaron algunas personas. Desafortunadamente el PowerPoint que tengo acá pues no está completo. No están los nombres ni de los artistas ni de las personas que me lo pasaron. Pero si no me equivoco esto era de Brasil. Y estos otros eran de Argentina y Chile. Y se trataba de romper prejuicios. Los artistas y muros libres podrían dejar mensajes que a manera de campaña recuerden los motivos de nuestro empeño de buscar una ciudad más igual y segura para todos. No se trata de promover intervenciones como el pintado de ciclovías en las calles, sino de invadirlas con mensajes. Y sí, de repente si vas a hacer una ciclovía, puedes comenzar con un piloto y ese piloto estará acompañado de esto.
de imágenes de personas atropelladas, de muertes, de cifras. Oye, ¿sabes qué? Hasta el 2020 en esta calle por 20 años hemos tenido tantos atropellos, tantos choques, tantos niños se vieron involucrados, tantas mujeres. A partir del 2020, cuando se implementó la ciclovía, hasta ahora 2024, esto se ha reducido en tanto porcentaje. Hemos tenido menos accidentes, menos atropellos, menos choques, menos incidentes en general. Pero parece que es un tema muy difícil para la autoridad de tener en cuenta o de plantearse, y a los especialistas de vendérselo a las autoridades para que lo aprueben así. Vías compartidas, sí. Es algo que yo vengo pensando hace tiempo, porque es algo de lo que me hablaba Jessica, es algo que he visto en videos desde antes, desde el 2015-16, ¿no? Y es que todos sabemos el discurso de que el espacio público debe reestructurarse para ser cómodo, atractivo y permitir la movilización de todas las personas, ¿no?, en la ciudad, porque es una exigencia de la vida humana. Pero a diario vemos que los autos son incapaces de ceder el paso, frenar o disminuir la velocidad, por más que todos sabemos que en nuestras calles hay personas con habilidades diferentes. ¿Cómo darle un lado más humano y cálido a las ciclovías? Sumando usuarios. Esto lo dije en 2018, imagínense. A la par que se promueve el uso de la bicicleta, debemos apoyar el uso compartido y el crecimiento del mercado de silla de ruedas modificadas. No solo está dentro del espíritu de igualdad en el espacio público que demandamos todos, también es una necesidad de nuestros tiempos. Si en 2018 era una necesidad y en 2024 seguimos con gente que va por las ciclovías porque las veredas son horribles, tienen obstáculos, no tienen rampas, o porque simplemente no existen, como el espacio que está al costado de la ciclovía de Universitaria, imagínense pues. Entonces, ¿no les convence este tema, esa aproximación? Hagamos programas pilotos. Y los pilotos siempre están mal hechos acá en Lima. Imagínense cómo será en el interior del país. Tenemos que plantearlo, tenemos que incluso replanteárnoslo como especialistas, ciclistas, comunidad. Terrorismo. Pues sí, esto es algo que sí pasó y es algo que de repente vuelve a aparecer como una mala tendencia, pero hay que hablarlo. Este caso específicamente sucedió en Australia a raíz de los problemas que tuvimos de manera internacional, y el soporte fue el diario Daily Telegraph. Muchos recordarán los atentados de Barcelona y Manhattan. Esto originó una nota en octubre del 2017, un año antes de mi exposición, en la web del diario Daily Telegraph de Australia, donde la periodista Miranda Devine escribió así: las bicicletas compartidas de Sydney podrían usarse en la trama terrorista australiana. Y este psicosocial, menos mal, fue ocultado y se requirió un pago para poder leerlo. Esta nota ganó fuerza con el paso de las semanas, hasta que la posible psicosis llevó al medio periodístico a borrar la columna y ocultarla. Para resumirlo, la nota sonaba más a ideas para los terroristas que algo para prevenir un atentado. Muchos críticos protestaron aduciendo que hay más mochilas en Australia que bicicletas públicas, y que en estas mochilas, en estos autos, otros vehículos y otras formas se podía también ocultar bombas, ¿no? Entonces debemos evitar el miedo de cualquier cosa sobre el espacio público, no solo de la bicicleta, ojo. El carácter histórico. Ciclovía no va más, es por una situación que tuvieron también en México, y es algo que nosotros también tenemos que replantearnos. Es más, si lo he dicho en 2018, imagínense ya cuánto tiempo llevamos sin pensarlo bien. Pasó en Cusco y pasa en todas las ciudades de Lima y en otras también con centros históricos de patrimonio cultural. Es el temor de remodelar lo antiguo y que esto pueda perjudicar el patrimonio histórico, lo estético sobre todo. Hay que resaltar los ejemplos de buenos planes de desarrollo y adaptación, con urgencia. Ahorita podemos ver, por ejemplo, que las ciclovías que pasaban por el empedrado o adoquinado horrible de Arequipa no funcionaron bien. Son muy tembleques, te hacen saltar, rebotar, porque no es una superficie plana. Y esto no es lo conveniente para un ciclista, porque tal y como dicen muchos manuales, el espacio para el rodamiento, la superficie debe ser adecuada. La idea era justamente de que los autos no entren por ahí, igual seguían entrando. ¿Qué es lo que pasa ahora justo con el centro histórico de Lima? Se ha supuestamente empedrado o puesto adoquines
con los que se supone que se iba a fomentar la peatonalización, pero esos adoquines son incómodos de caminar. Incómodos para muchas personas, incluso para los que pasan con los tachos para hacer la limpieza del centro histórico. Rebota, suena, fastidia. Permite que se guarde mucha tierra. Si fuera plano sería diferente. Pero no, se insiste con estas ideas de que sí se mantiene la estética del patrimonio histórico del centro. Y en Cusco también hubo ese rechazo. No querían que se hiciera ciclovía por el centro histórico justo por eso, porque no quieren que se toque la pista. Pero señores, no importa que esa piedra sea, no sé, de la época de los dinosaurios y que tenga un valor especial. Se necesita un espacio para que la gente en silla de ruedas pueda acceder. Se necesita un tema de accesibilidad muy por encima del patrimonio histórico. Se puede mantener la mitad de la pista, ok, pero la otra mitad sí se necesita para el peatón, para el ciclista, para las personas con movilidad reducida. Y es algo a lo que la gente se rehúsa. Pero insisten en que eso es necesario, es más importante que la misma gente. Siguiente tema, registros. ¿Por qué? Esas fotos las tomé allá por 2011. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y quiénes son esas personas? ¿Y por qué era tan importante? Las fotodenuncias y videos pueden no ser de gran ayuda para sensibilizar, sobre todo si muestran a un auto sobre la ciclovía. Entonces hay más una sensación de renegar, de crítica, un aspecto negativo, una sensación de incomodidad. Pero necesitamos un registro del progreso del ciclismo en todas las ciudades. Pequeñas historias y anécdotas, en especial si estas iniciativas formaron parte de las actividades de los colectivos y grupos ciclistas. Personalmente me encanta cuando en las exposiciones que hacía Cicloacción hace muchos años y que ya dejó de hacer, contaban sobre la primera ciclonudista, o cuando el Círculo Ciclista Protector de las Huacas contaba nuevamente cómo se inició a raíz del atentado a una huaca, ¿no? Y cómo ellos lo vieron después de haber hecho un paseo deportivo. Y creo que en muchos países sí hay publicaciones, muchas más de las que tenemos acá. Creo que acá no hay más que una, y ha sido bastante académica, con tecnicismos propios de las carreras de arquitectura e ingeniería, pero se necesita contar cómo es que ha ido avanzando, que no es que de repente aparecen ciclistas a raíz de la pandemia. No, antes de la pandemia ya había ciclistas, antes de la pandemia ya había ciclovías. ¿Por qué recién aparecen en los 90 las ciclovías? ¿Hubo algún piloto o algún intento en los 80? Sí, pero no se habla de eso, o solamente queda reducido a temas solo para profesionales, y no como una historia del ciclismo de Lima o de Perú, o de Trujillo, o de Arequipa, o de Cusco, o de otras ciudades. Y no se trata solo de leer material y compartir información. Debemos buscar la manera de publicar textos, tanto académicos como instructivos, que reflejen nuestra realidad. Si sabes que, bueno, esta señorita de arquitectura o ingeniería de la Católica publicó una tesis, una monografía para la PUCP allá por el 2006, ya, ok, entonces cítala y menciona que ella hizo estos mapas de cómo fue el progreso cada 5 años o cada 10 años, y agrega una nueva información, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera publicado ahora? Bueno, pues hubiéramos visto que ese mapa se amplió a esto, a lo otro. Esta tabla, pues sí, creció, ha aumentado. Ya no tenemos ni 50, ni 100, ni 150, ni 200 ciclovías, tenemos más, ¿no? 300 tramos y creciendo, ¿no? Supresión de barreras arquitectónicas. Las fotos que ven son de Brasil. Sucede que allá por 2017, un año antes de esta exposición, hubo una masa crítica en Sao Paulo. Tenían la costumbre desde el 2009 de ir desde camino a Santos, pero ese año sufrieron una emboscada en el Parque Estatal de Serra do Mar. Y este tramo lo hacían justo desde esta ciudad de Sao Paulo a Santos. Pero hubo toda una represión, que es lo que estoy mostrando en las fotos, citando a Balbino Lozano, un columnista español. Se conoce por accesibilidad aquella característica del medio urbano y rural, de las edificaciones, del transporte y de los sistemas y medios de comunicación sensorial que permiten su uso y disfrute a cualquier persona, con independencia de su condición física, sensorial o intelectual. La accesibilidad hay que considerarla como una cualidad más del entorno y no debe ser analizada de forma segregada, sino dentro de la globalidad del medio y de sus interacciones. Y lo mencioné por un motivo bastante sencillo. Tachos, rompemuelles, postes de alumbrado, hidrantes, kioscos,
En nuestro caso, son obstáculos diarios en la calle para todos. En nuestro caso, el de Brasil, se trataba de la carretera. Y también nos pasa a nosotros. ¿Cuántos ciclistas han muerto en carreteras atropellados con la excusa de que pasó muy rápido el auto y él no estaba preparado para una velocidad así, para el jale que hace el aire, para tener bien su luz, porque no era visible, porque no tenía casco, ¿sabes? Y ponen los medios, o ponían mil excusas por las cuales la culpa era del ciclista y no de los vehículos ni de la autoridad. El punto es ese, el de suprimir las barreras para tener accesibilidad. Meses atrás, a inicios del 2018, había fallecido un compañero ciclista de Trujillo. Y como les digo, no fue por falta de casco, sino por la velocidad e imprudencia de un conductor. No se puede ir sin peligro por una sola de estas carreteras, ni las de Brasil, ni las de Lima, ni las de Perú. Y de eso se trataba, de trabajar en esto sin llegar a la misma situación. En el caso de ellos, la situación era diferente porque el tramo estaba privatizado y la autoridad decidió que estaba en contra de esta salida ciclista, por más tradicional y varios años que tuviera. Así que dio la alerta y la empresa que se adjudicaba este tramo por su mantenimiento y demás, decidió mandar con permiso de la autoridad estas tanquetas y rociarlos con agua. Y a mitad del camino tenerlos ahí bajo el sol y prohibirles el paso, porque no eran un vehículo motorizado. Y los hicieron retroceder hasta un punto por donde los autos que se desviaban podían volver a este tramo y continuar por esa carretera, pero los ciclistas no los dejaron pasar, ¿no? Algunos tuvieron que meterse entre el pasto, entre las jardineras, entre áreas que están ahí llenas de plantas y que nadie da mantenimiento ni cuidado, y llenarse de picaduras, mosquitos, raspones por la maleza, y poder buscar otro camino, otra salida, y hasta que llegaron pues a otro camino, y de ahí ya pudieron continuar hasta la playa. Pero fue una pésima experiencia y una mala conducta tanto de la empresa que estaba a cargo de ese tramo como de la autoridad. Pusieron incluso esos mensajes que mostré de que estaba prohibido el paso, ¿no? En varias partes del camino, como ciclistas eviten trastornos, evento impedido. Esto es de locos, o sea, que no pueda entrar un grupo de ciclistas. Bueno, les dices al menos que se pongan y ocupen solamente 1 o 2 carriles, porque es una carretera que tenía como 3-4 carriles de cada sentido, hasta más. Pero no, resulta que no pueden ir por ahí los ciclistas, y fueron con bastante personal y los bloquearon. Y no es que fuera, no sé, un grupito de 10, 20, 30 ciclistas. Era una salida deportiva tradicional de más de 100 ciclistas. Eran cerca de 350, si no me equivoco, en ese momento, al menos en la foto. Y te jalas de los pelos y dices, si esto pasó en Brasil, ¿qué no irá a pasar acá en Perú? Y lo dejo acá porque no continué con el tema, a pesar de que iba a agregar otros temas más, que al final descarté por el tiempo, porque tuve que practicar justamente para que no excederme del tiempo y darle paso a las preguntas, y luego no interrumpir a mis demás compañeros. Pero hizo el comentario de que esto podría pasar, ¿no? Y nunca pensamos en estar preparados para eso, a pesar de que pasó acá al costadito. El otro tema, que no lo ven y simplemente voy a poner una imagen, es justamente un helicóptero cargando bicicleta. Yo quería tocar este tema, pero desafortunadamente no tenía suficientes imágenes ni tiempo, como les digo. Quería hablar de ese tema porque es algo que en otros países ya se daba. En España, por ejemplo, en Francia, en Holanda, bueno, Países Bajos, ya por ejemplo se estaba viendo de que a los bomberos, a la policía, les daban bicicletas eléctricas incluso, y llevaban su equipo de emergencia en las alforjas, y ponían varias, una al centro, en la mitad del marco de la bici, eléctricas, pero además plegables. Entraban, por ejemplo, a un hotel, se metían con la bici, montados en ella al ascensor, y subían hasta el piso 21, inmediatamente llegaban rapidísimo. ¿Se demoraban? No, pasaban el corredizo rapidísimo en la bicicleta. Llegaban, sacaban lo que necesitaban, le atendían, y si se necesitaba bajarla, recién ahí decían ellos, los especialistas, sí, se puede trasladar. De los 2 operarios de emergencia se quedaba uno cuidando la bicicleta, que podía bajarla por otro ascensor, y a la otra persona la trasladaban con ayuda del personal del hotel. Pero bueno, solo era para comentarles esto. Me pareció curioso y creo que es algo que debemos de seguir pensando y seguir mirando a los otros países de la región para poder decir, oye, ¿sabes qué? Estos temas se nos están pasando por alto. Esto es algo que puede venir, que nos puede pasar. Tenemos que adaptarnos, tenemos que ir pensando en esas situaciones
tenemos que hablarlo y como comunidad ver qué soluciones encontramos, qué podemos proponer, tanto para nosotros cuando nos pueda pasar, como para nuestros compañeros de otros países.